Buenos días, ¿cómo están? Abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Si no tiene una Biblia, le quiero invitar que use una de las Biblias que están en la mesa para que siga la lectura con nosotros. Y si no tiene su propia Biblia, este es un regalo de Dios a usted esta mañana. La semana pasada aprendimos que Cristo tomó nuestro lugar. Pero ¿por qué tomó nuestro lugar? ¿Por qué? Por la plaga del pecado que afecta a toda la humanidad. Esta mañana veremos cómo Pablo vuelve su atención hacia el origen y raíz de todo pecado, el huerto de Edén. Pablo toma a Adán, quien arruinó la humanidad, y lo contrasta con Jesús, quien redimió a la humanidad. John Phillips, un comentarista, dice: en Adán todos los hombres son pecadores, pero aquellos que están en Cristo son santos. En la familia de Adán reinó la muerte, y en la familia de Cristo reina la libertad. Somos libres en Cristo. En el caso de Adán, Dios puso el énfasis sobre su ofensa. Pero cuando se trata de Jesús, el enfoque de Dios está sobre su obediencia. ¡Wow! ¡Qué contraste más grande entre Adán y Jesús! Son completamente diferentes personas. Vamos a leer versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El precio del pecado entró al mundo por medio de Adán. Hay muchos que hoy en día ven la historia de Adán y Eva como un mito, o una leyenda, o una historia que nosotros decimos por los chicos antes de dormir en la cama. ¿Sí? Pero no es un mito. No es una leyenda. Pero lo que sucedió en el Edén fue un evento real, con consecuencias duraderas hasta este mismo día. La escritura sobre Adán y Eva no es algo que usted y yo podamos decidir si vamos a aceptar o rechazar. Porque si rechazamos Génesis capítulo 3, estaríamos quitando los principios de la fundación de nuestra salvación. Es decir, tendría que sacar Romanos capítulo 5 también. Pablo no está tratando de probar que el pecado vino a través de Adán. Él acepta esto como un asunto establecido, porque es lo que dice en Génesis capítulo 3. Entonces,
nosotros también debemos de aceptar lo que la palabra de Dios dice. Siempre, siempre en nuestras vidas la regla es la palabra de Dios. No mi sentimiento o su sentimiento o las cosas que a usted le gusta o yo le gusta. Es siempre la palabra de Dios. Debemos de aceptar lo que la palabra de Dios dice siempre. El pecado entró al mundo por Adán. Sí, Jaime. Pero Eva comió de la fruta antes que Adán. Sí, yo entiendo, ella lo hizo. Pero fue la responsabilidad de Adán, por eso él es culpable por la caída del hombre. Fue su responsabilidad, no de la ella. Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a leer. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí es donde Dios da las instrucciones claramente. Es muy claro, ¿sí? ¿Alguien aquí confundió con este mandamiento? No. Porque el mandamiento es claro. Pero, ¿a quién son dadas? A los dos, Adán y Eva. Vamos a leer versículo 18. Después Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda a su medida. Eva no había sido creada todavía. Entonces, solo Adán recibió el mandamiento. Lo que significa que él tenía la responsabilidad de proteger a su esposa y de explicarle claramente lo que Dios quería de ellos. Claramente, la responsabilidad fue de Adán. Veamos Génesis 3, versículo 1. ¿Qué dice? La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Eva le habla a la serpiente Satanás. Este es increíble para mí, porque ella está hablando con un serpiente, una conversación con un serpiente, pero en este tiempo fue un poco diferente. Pero el serpiente Satanás, y Satanás le dice: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Versículos 2 y 3, la respuesta: la mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto,
Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que están en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Él le dice a Satanás, podemos comer de los árboles excepto del que está en el medio. Dios dice que no lo comamos o toquemos porque moriremos. ¿Fue eso lo que Dios dijo? En Génesis capítulo 2, 17 dice, pero no debes comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios dijo, no coman de él. Eva añadió, no lo toquen. Sí es una buena idea, pero Dios no dice esto. ¿Qué clase de protección le dio Adán a su esposa? La consecuencia de quebrar este mandamiento era la muerte. La muerte. No fue un golpe en la mano. No había esa. Y un golpe. No. Era la muerte. La penalidad fue alto. ¿Qué clase de protección le dio Adán a su esposa? Uno pensaría que él hubiera sido claro en explicar la regla. Ella nunca dice el nombre del árbol. Es posible, ella no sabe el nombre. Solo menciona su ubicación. Es el árbol en el medio del huerto. Y añade a lo que Dios dijo al decir, no lo podemos tocar. Dios no dice eso. Entonces, esta es mi interpretación, ¿ok? Podríamos asumir que Adán le dijo a Eva algo así. Eva, sí, Adán, ¿sabes ese árbol del medio? Ah, sí, allá. Ajá. Ok. No comas de él porque probablemente moriremos si lo comemos. Y ¿sabes qué más? Mejor ni lo toques. Por eso, toda la culpabilidad de pecado va sobre los hombros de Adán. Adán en hebreo significa humanidad. Él es el padre de la raza humana. Antes de la caída en Génesis 1:26, dice que Adán fue creado en la imagen y semejanza de Dios. Después de la caída del hombre, vemos en Génesis capítulo 5, versículo 3, que Adán tuvo un hijo y la Biblia dice que este hijo fue a la imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Sus descendientes llevan la imagen y semejanza del hombre caído. En Romanos 5 vemos que no solo la presencia del pecado entró al mundo, pero también la penalidad del pecado.
Romanos 5:12. La muerte pasó a todo hombre porque todos pecaron. Quizás usted piense, eso no es justo. Porque tengo que sufrir las consecuencias del error de Adán. Yo podría haberlo hecho mejor. En serio, mejor. Trate de pasar una semana sin pecar. Una semana, 7 días sin pecar. 7 días sin un mal pensamiento. 7 días sin una mala actitud. Y con eso para mí, entonces, por una semana, yo no puedo manejar porque yo tengo una actitud cuando yo manejo. Es difícil. Sí. 7 días, ni una palabra ruda. Nos demoraríamos menos de una semana para darnos cuenta que todos pecamos. Un comentarista dice, quizás no nos guste el hecho que por un hombre todos fuimos hechos pecadores. Pero si no somos pecadores por medio de Adán, entonces no es justo que seamos justificados por medio de Jesús. La penalidad del pecado es muerte. No solo física, pero espiritual. El momento que Adán pecó, él murió espiritualmente, pero murió físicamente años después. Pero en el momento él pecó, él murió espiritualmente. Versículos 13 y 14. Vamos a leer. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Pensamos que somos pecadores porque rompimos la ley? La verdad aquí es que por cientos de años antes de Moisés, hombres nacieron y murieron, incluso sin la ley. Los hombres murieron. Ellos murieron no por sus pecados, pero por el pecado de Adán. Sí, porque dice en versículo 13, no se toma en cuenta cuando no hay ley. Entonces ellos murieron por el pecado de Adán. Este es el poder del pecado introducido a la humanidad en el huerto. Es poderoso. David Gusick dice, la ley llegó tarde para prevenir el pecado y la muerte, y es muy débil para salvar del pecado y la muerte. Phillips dice, no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Por la naturaleza de Adán, todos nacemos pecadores. Adán
el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Qué significó esto? ¿Qué significa esto? Que Adán es una imagen de Jesús. ¿Cómo? Adán y Jesús completamente diferentes. Pero Adán es una imagen de Jesús. Los dos nacieron libres de pecado. Y los dos hicieron algo que afectó el curso de toda la humanidad. Adán, por su pecado, trajo la muerte al mundo. Pero Jesús pagó el precio del pecado de Adán y así proveyó la salvación y vida eterna. Ahora, en versículos 15 hasta 18, Pablo contrasta la obra de Adán con la obra de Jesús. Vamos a leer. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión, por uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Adán y Jesús representan a la humanidad. Cuando nosotros nacemos, somos identificados con Adán. Si hemos nacido de nuevo, entonces nuestra identidad está en Cristo Jesús. Jesús es la única solución a nuestro pecado. La única. No hay otra manera. La única solución a nuestro pecado es Jesús. En el huerto del Edén, Adán decepcionó a toda la humanidad. Pero porque Jesús pagó por nuestro pecado en la cruz, Él es nuestro héroe. Versículo 15 dice que su gracia abunda a muchos. Una vez que estamos en Cristo, Él derrama su gracia sobre nosotros. El mundo está clamando por un héroe. Miren, todas las películas ahora son de superhéroes que han salido últimamente. El otro día vi una camisa que tenía a todos los superhéroes con Jesús en el medio. Jesús está hablándoles y les decía a todos, y así es como salve al mundo. Todos los superhéroes estaban escuchando a las palabras de Dios. Jesús entregó su vida para salvarnos.
Y no solo para salvarnos, pero también para derramar su gracia sobre nosotros. Jesús es la única solución a nuestro pecado. Él es nuestro héroe. La decisión que Adán tomó resultó en la condenación de la humanidad. Si decidimos continuar viviendo en pecado, el juicio nos espera. Pero si escogemos seguir a Jesús, recibimos el regalo de la gracia de Dios y somos completamente justificados delante de Él. Versículo 18 dice, la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. Por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. ¿Quiere decir esto que como todos los hombres fueron condenados con la caída de Adán, ahora todos los hombres son automáticamente salvos por la obediencia de Jesús? No, absolutamente no. Pablo específicamente dice en versículos 15 y 16 que el regalo no es como la ofensa. Son completamente diferentes. La ofensa y el regalo. El resultado de lo que Jesús hizo en la cruz es completamente diferente al resultado de lo que hizo Adán en el jardín. Pablo llama al sacrificio que Jesús hizo en la cruz un regalo. Pablo no dice eso con Adán, que pasó en el huerto, es un regalo. Solamente con Jesús. Lo dice en versículos 15. 16, 17 y 18, el cual en versículo 18 dijo, vino a todos los hombres. Vino, la palabra vino, no significa fue dado, pero significa fue presentado o ofrecido. El regalo gratuito fue ofrecida o presentado a todos los hombres, pero no todos los hombres han recibido este regalo. Universalismo es la idea o una doctrina que todos los hombres son salvos a través de la obra de Cristo, con ellos saberlo o no. Esta idea no es bíblica, es falso. Pablo enseña que la salvación es un regalo que debe ser aceptado por la fe. Romanos capítulo 5, el primer versículo. Así pues, justificados por la fe. Y por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe. Nada más. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron
constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Puesto simplemente por medio de un hombre, Adán, somos hechos pecadores, pero podemos ser hechos justos. No de que somos justos, pero podemos ser hechos justos. Podemos recibir la justificación por medio de la obra de Jesús. Una comentarista dice, solamente una persona sin pecado que actúe por parte nuestra nos puede salvar. Y es justo para él actuar por nuestra cuenta debido a que otro hombre nos puso en el desorden actuando por nuestra cuenta. Quizás alguien diga, bueno, yo no quiero que Jesús me represente. Yo me puedo representar a mí mismo. Creo que soy una persona muy buena. Pero Isaías 64:6 dice que todas nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia. Obras buenas. No obras malas, obras buenas son como trapos de inmundicia. Si usted está por su cuenta, usted garantiza su condena. Sería como ir a la corte acusado por un crimen, pensando que se va a representar uno mismo, cuando el jurado ya ha visto videos, audios, correos electrónicos, todo que lo muestran como el único culpable. No tiene esperanza. Hoy, esa mañana, escoja el regalo gratuito. Escoja el regalo gratuito. Si usted acepta a Jesús por fe, usted es justificado, no condenado frente a Dios Todopoderoso. ¡Qué maravilloso es eso! Vamos a leer versículo 20, el primer parte solamente. La ley se introdujo para que abundara el pecado. Este es el propósito de la ley, para que el pecado abundase. La ley hace nuestro pecado evidente. Mentiras, engaños, robos. Y estamos lejos del santo estándar de Dios. Pero hay esperanza. Y esperanza abundante. Leamos el resto de versículos 20 y 21. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que está mal en el mundo hoy
es por el pecado. Todo es por el pecado. Por eso, al mirar a las multitudes, Jesús tuvo compasión de la gente. Nunca leemos de Jesús en campana en contra de las multitudes. Él vio a gente cansada, agobiada, y en cada instante Él respondió lleno de compasión. Y cuando Él nos ve lleno de compasión. Es lo mismo hoy. Es lo mismo para nosotros. Él está lleno de compasión para nosotros. Cuando realmente comprendemos que a través de un hombre, Jesús, podemos ser justificados y podemos recibir su gracia en nuestras vidas. Entonces, dejaremos de tratar de probar que somos mejores que otros y dejaremos de sentirnos mal si somos menos que otros. Hay las dos posibilidades. Jon Courson dice que cuando realmente entendemos esto, dejamos de ser trabajadores y nos convertimos en adoradores. Dejamos de ser trabajadores y nos convertimos en adoradores. Nuestra salvación no está basada en nuestro conocimiento, estudio y oraciones, pero está basado en una cosa, en la gracia y bondad de Dios al mandar a un hombre, Jesucristo. Donde abundó el pecado, la gracia abundó mucho más. Esto significa en griego la gracia superabundo y incluso mucho más sobre eso y mucho más sobre eso y mucho más sobre eso y mucho más sobre eso. Hay un viejo himno que resume todo esto maravillosamente. Estas son las palabras. Has puesto tu fe en el Señor, todavía hay más a seguir. Has recibido su gracia, todavía hay mucho más a seguir. Oh, la gracia que el Padre nos da, todavía hay mucho más a seguir. Libremente Dios nos da su gracia, todavía hay mucho más a seguir. Más y más y más y más, siempre más a seguir. Oh, su amor sin límites, sin fin, todavía hay más a seguir. Esa es la gracia de Dios. Nada puede oponerse ante esta gracia. Y hermanos y hermanas, todavía hay mucho más a seguir. ¿Por qué? Porque el cielo nos espera. Amén. Oramos.